Dios nos bendiga a todos, hermanos. Qué bueno Disculpe, hermano, saludarles que a no la pedí, distancia. discúlpeme que no pedí por usted, pero Dios sabe que yo estaba pidiendo por usted, hermano. Tenga pues, hermano. Siempre es grato, hermano, reunirnos para adorar a Dios como pueblo de Él. Gracias a Dios que Él nos da los medios para poder cantar alabanzas que glorifiquen su nombre, escuchar la palabra de Él, orar, hermanos, y tener un momento de comunión los unos con los otros. Tenemos, hermanos, en realidad somos muy bendecidos por Dios porque nos permite ser miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Hoy, hermanos, hay muchos grupos religiosos que se dicen ser iglesia, pero en realidad cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Jesucristo, Dios pensó en una iglesia. Cristo vino a morir por una iglesia. Y Jesucristo murió por una iglesia, sufrió por una iglesia, estableció una iglesia y vendrá por una iglesia. Y nosotros, hermanos, somos bendecidos en ser parte de esa iglesia porque, de hecho, hermanos, nosotros tenemos esa bendición de conocer la verdad. No lo decimos en una forma despectiva, hermanos, pero lo decimos con el afán de que las personas que nos escuchen puedan tener esa inquietud de investigar su Biblia y conocer que a través de la Biblia se nos enseña de una iglesia, se nos enseña de una forma de doctrina, de una forma de adoración, y el cual nosotros, hermanos, somos parte de esa iglesia. Entonces tenemos, hermanos, esa bendición, pero también al mismo tiempo tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos. Quiero, hermanos, que comencemos a leer en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Quiero, hermanos, decir que este tema se trata acerca de la membresía local, la membresía en la iglesia local, y es más o menos continuación de lo que nos enseñaba la vez pasada nuestro hermano Cristóbal Pensamiento. Él nos enseñó acerca de cómo funciona una iglesia local sin ancianos. Acá, hermanos, mirábamos de que había ciertos hombres calificados que podían funcionar como ancianos y otros hombres que sin ser ancianos hacían la función de los mismos. Hermanos, el hecho que una iglesia no tenga ancianos no quiere decir que no sea iglesia. No, es una iglesia, hermanos, con deficiencias, pero es una iglesia aprobada por Dios. Ahora, ¿qué es una iglesia? Bueno, en la definición de la palabra, la iglesia significa los que son llamados fuera del mundo, apartados para Dios. Pero en sí, hermanos, una iglesia significa grupo de personas que están propuestas para cantar, orar, edificarse a través de las oraciones, los cánticos. Una iglesia es un grupo de personas, hermanos, que deciden funcionar como tal, funcionar como iglesia, que van a evangelizar, que se van a edificar, que se van a ayudar los unos por los otros. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahí, hermanos, estamos encontrando una iglesia organizada. Desde el primer siglo, hermanos, en ese versículo nosotros encontramos los ministerios para el crecimiento de la iglesia. Encontramos al apóstol Pablo, que bueno, como su palabra lo dice, encontramos el apostolado. Encontramos a Timoteo como evangelista, encontramos a los obispos, encontramos a los diáconos y encontramos a los santos. Son diferentes tipos de personas, hermanos, que forman un cuerpo. Ahora, hermanos, por favor, vamos a asumir, hermanos, nuestro papel ahora, como dice Pablo ahí, a todos los santos en Cristo Jesús. Yo no voy a hablar, hermanos, del obispado, y yo no voy a hablar, hermanos, del diaconado,
del apóstol ni del evangelista, sino que yo quiero, hermanos, enfocarme ahora en los miembros de la iglesia. Hermanos, ser miembro de la iglesia de Cristo es una gran posición espiritual que Dios nos da, es un gran privilegio que Dios nos da de pertenecer a la iglesia por la cual Él vino a sufrir y vino a morir. Sin embargo, hermanos, pertenecer a la iglesia de Cristo, pertenecer a su cuerpo, significa, hermanos, que nosotros tenemos, aparte de tener bendición, tenemos en nuestra parte ahora, hermanos, una gran responsabilidad. Hermanos, hablar de los santos, por favor, separemos por un momento el sentido del liderazgo. Hablemos de que nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, miembros que forman un cuerpo, una iglesia, tenemos grandes responsabilidades. Esto, hermanos, yo a veces comparo de que ser miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es como cuando uno se compromete, cuando uno se casa. Es cierto, uno, hermanos, cuando busca una compañera o compañero de hogar, hermanos, busca la felicidad, busca el compañerismo, busca la sociabilidad, pero ese, hermanos, deseo de satisfacer las necesidades también le llevan a usted a adquirir compromisos y compromisos voluntarios. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, les pusieron un arma aquí en la 100 para que se casara? Ninguno. Todos nosotros fuimos como corderos al matadero, con nuestra propia voluntad, íbamos. Nos gustó la muchacha, nos gustó la hermana, etcétera, etcétera. Y eso, hermanos, causó en nosotros que voluntariamente viniéramos nosotros a contraer matrimonio o un noviazgo, posteriormente un matrimonio, pero eso trajo responsabilidad. Ayer leía yo un versículo de Romanos capítulo 6, versículo 17, dice, ustedes han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el corazón nosotros voluntariamente lo dimos a alguien y dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros voluntariamente decidimos entrar a la iglesia, a formar parte de ese cuerpo. Ahora, por favor, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Ser miembro del cuerpo de Cristo, hermano, va a traer para nosotros un significado bien importante. Y el significado va a ser el siguiente. Permítanme un momento, solo voy a... Lo que significa la membresía en la iglesia local. Bueno, hermano, nosotros como miembros, aparte de tener una responsabilidad, tenemos una función. Tenemos una función dentro de la iglesia local. Es cierto, nosotros somos hermanos miembros de la Iglesia Universal, pero al mismo tiempo tenemos que asociarnos con otros cristianos para poder adorar de una forma local. Cuando hablamos de una forma local, estamos hablando de un grupo de hermanos que decide adorar a Dios en un lugar determinado, en un lugar geográficamente determinado. Tenemos a ustedes que están en El Salvador, pero en El Salvador hay iglesias en Moncagua, hay hermanos en San Miguel, hay iglesia en Santa Ana. Cada uno está en su lugar geográfico. Y todos nosotros, hermanos, tenemos que pertenecer a un grupo de hermanos. Ahora, ¿qué significa eso? Ser miembro, hermanos, de la iglesia significa que nosotros vamos a formar parte del cuerpo, la cual o del cual Jesucristo es la cabeza. Hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, de que Jesucristo es la cabeza, nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que ser parte
de la iglesia significa, no significa, quiero decir, solamente pertenecer a algo, sino significa actuar como miembro. Número 2, hermanos, ser miembro de la iglesia significa ser un obrero en la viña del Señor. Todo lo que vamos a ver, hermanos. Y mire esto interesante, punto número 3. Aquí están los textos ya Parte de la iglesia de Cristo significa Efesios 1, estar 21 al casado 23. con Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice. Efesios 1, 21. Efesios No, pero ese es capítulo el 5, otro. versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza Efesios de la 1, 21 iglesia, al el 23. cual es su cuerpo, el cual es su salvador, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa 21. semejante, sino que fuese Efesios santa y sin 5. mancha. Miren, hermanos, la gran bendición de pertenecer al 5. cuerpo de Cristo, pero eso significa estar casado con Cristo. 23. ¿Qué significa ser miembro del cuerpo de la iglesia? Ser ciudadanos del reino de Cristo. Y Sobre 27. todas las cosas, hermanos, significa ser un hijo de Dios. Hermanos, miren, si nosotros tenemos un concepto correcto y bíblico de la iglesia, nosotros, hermanos, vamos a valorar a Ser ciudadano la del reino de Cristo. iglesia. Ser miembro, ser un obrero, ser casado, ser ciudadano, ser hijos de Dios, hermanos, una gran responsabilidad, pero una gran bendición también. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ser miembro de la iglesia significa que nosotros nos vamos a comportar como un miembro. Nos vamos a comportar como un obrero. Nos vamos a comportar como personas casadas, comprometidas. Nos vamos a comprometer, hermanos, nos vamos a pertenecer como ciudadanos del reino de Cristo. Vamos a tener la bendición de ser llamados hijos de Dios porque hemos entrado con Cristo, hemos entrado en una relación con Él. Ser un hijo Entonces, de Dios. hermano, No sé si lo está poniendo aquí en la todo pantalla. esto va a tener un significado, o tiene que tener un significado bien importante para nosotros. Por eso Pablo le escribía a Timoteo: mira, Timoteo, procura presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La membresía, hermanos, en la iglesia del Señor significa gozar de las ricas bendiciones que Dios nos concede a través de su familia. Veamos lo siguiente, por favor. Las bendiciones, hermanos, que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos vigilancia paternal, es decir, el cuidado y la protección. Por eso, hermanos, bueno, este punto tendría que ver con el liderazgo, con el ancianato, pero pertenecer a la iglesia de Cristo significa que hay personas, que hay hermanos que velan por nuestro cuidado y nuestra protección espiritual. Y pertenecer a esa familia de Cristo, nosotros nos hacemos acreedores a esas bendiciones. Hermanos, ser miembro de la iglesia del Señor significa gozar de la bendición de una providencia paternal de todas las cosas necesarias. Dios se ocupa de bendecirnos. Hermanos, contamos con una corrección paternal y también un castigo cuando nos portamos mal.
Hermanos, nosotros gozamos de tener derecho de petición al Padre Celestial, porque nosotros somos sus hijos. Y tenemos, hermanos, la bendición de tener un compañerismo con los santos, con los demás hermanos. Y por fin, hermanos, nosotros también tenemos la esperanza de una herencia eterna allá en los cielos. Hermano, cuando nosotros tengamos ese sentido correcto de lo que es la iglesia, de lo que implica la bendición, de lo que implica ser un miembro y un trabajador, nosotros vamos a valorar a lo que es la iglesia. Vamos a valorar, hermanos, lo que es el compañerismo, lo que es el sentido paternal, la comunión los unos con los otros. Tercer punto. La membresía en el cuerpo de Cristo, hermanos, en los días del Nuevo Testamento significó una vida de santidad, santificación y justificación. Eso quiere decir, hermanos, que antes que nosotros antes de ser miembros del cuerpo de Cristo, nosotros estábamos separados, estaban muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, hermanos, que estamos dentro de la iglesia, nosotros somos lavados, somos santificados y somos justificados por Dios mismo. Por nuestras propias obras, hermanos, nunca habríamos nosotros pensado en nuestra salvación. Nosotros somos llamados a ser santos. Y ese, hermanos, ese llamado de Dios es un santo llamamiento en el cual nos indica que ahora que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos apartados para el servicio de Dios. Nosotros somos apartados para la gloria de Dios. Tenemos, hermanos, que pensar en lo siguiente. Si ser miembro del cuerpo de Cristo significa una vida sin santidad, desde que yo decido entrar a ese cuerpo, el mundo para mí murió. Somos separados del mundo y somos hermanos trasladados, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ustedes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Cristo Jesús. Ser, hermano, miembro de la iglesia de Cristo significa llevar una vida de santidad. Es separarse de la injusticia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pensar que ser parte del cuerpo de Cristo tiene una de las grandes bendiciones para nosotros. Ahora yo quiero pasar a otro punto, hermanos, que aquí es donde nosotros tenemos que pensar seriamente. Y esa palabra responsabilidad como que no, a veces nos causa un poquito de miedo, un poquito, hermanos, de no sé qué, pero hablar de responsabilidad de los miembros de la iglesia local, hermanos, tenemos que estar conscientes de que nosotros estamos dentro de la iglesia local. Es cierto, para ser salvos por Dios, eso es innegable. Pero hermanos, nosotros estamos dentro de la iglesia de Cristo, pero también tenemos que ver nuestro propósito dentro de la iglesia. No solamente, hermano, de escapar del infierno, no solamente escapar del pecado y del diablo. Tenemos responsabilidades, hermanos, a fin de que, como leíamos antes, ser obreros del Señor va a significar que nosotros vamos a hacer todo lo necesario para poder hacer, hermanos, que esa iglesia o que ese cuerpo de Cristo se edifique cada día. Mira, ahí estoy, los que están viendo esto, hermanos, ahí estoy poniendo ahí mi compromiso en la iglesia. Y hay 4 partes en esa imagen. Hay 4 partes en esa imagen. Porque como miembro, hermanos, yo mi responsabilidad va a ser unir, fortalecer, hacer crecer al cuerpo de Cristo.
Yo puedo hacer dos cosas como miembro del cuerpo de Cristo. O puedo romperlo, puedo dividirlo, puedo dañarlo, o como miembro yo voy a luchar para que esa iglesia sea fuerte, sea unida y sea, hermano, edificada. Como miembro, hermano, del cuerpo de Cristo, yo solo puedo hacer dos cosas. O de hecho, solo podemos hacer dos cosas. O beneficiar al cuerpo o dañar. Hermano, y quiero decirle que este punto tiene que ver un punto con el punto anterior acerca del llamado santo de Dios. Que cuando yo no cumplo ese llamado santo de Dios, cuando yo como miembro del cuerpo de Cristo quiero tener un pie en la iglesia, un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo, hermano, yo estoy dañando a esa iglesia. Y que como miembro, hermano, yo no estoy cumpliendo mi responsabilidad de ser santo. Ahora, toda relación en la vida es digna. Que es digna involucra una responsabilidad. La membresía en la iglesia de Dios, hermanos, nos confiere los más grandes y santos privilegios y bendiciones. Y por lo mismo implica grandes responsabilidades y obligaciones muy serias. Y veamos algunas responsabilidades de la membresía en la iglesia. Bueno, antes de eso, hermanos, la membresía en la iglesia local, tomando en cuenta que la congregación local es la unidad de organización conocida en el Nuevo Testamento para llevar a cabo el trabajo de la iglesia. Se sigue de esto que para que un cristiano esté en plena comunión con la iglesia, debe asociarse, ser parte y cumplir su responsabilidad con la iglesia local. Hermanos, en la Biblia no se encuentra la membresía libre de la iglesia. Hermano, es responsabilidad de cada uno de nosotros estar asociado con un grupo de personas. Hablemos de esto un poquito. Por favor, uno de los principales responsabilidades, hermanos, del cristiano o del Hijo de Dios dentro de la iglesia de Cristo, hermano, es la sujeción. Es la sujeción voluntaria a la organización que Dios ha establecido en su iglesia para llevar a cabo la obra de benevolencia, edificación y evangelismo. Bueno, hermanos, si hablamos de los ancianos, el hermano Cristóbal ya presentaba la vez pasada un estudio acerca de esto. Pero cuando no hay ancianos, hermanos, dentro de la iglesia, también hay un liderazgo provisional. Ahora, la sujeción a los ancianos o liderazgo provisional como miembro de la iglesia local, hermanos, no es algo que el liderazgo se le haya inventado, ocurrido inventar para establecerlo en la iglesia. Eso es algo, hermanos, que Dios ha establecido. Mira, hermanos, 1 Pedro capítulo 5, por favor. Versículo 1 al 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como un ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino también siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 5. Igual, jóvenes están sujetos a los ancianos
y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí, hermanos, en la Biblia, muchas veces encontramos, hermanos, la responsabilidad de los que ejercen el liderazgo. Los que ejercen el liderazgo, su responsabilidad es supervisar a los creyentes, supervisar la obra de Dios. Ahora, no solo los ancianos tienen responsabilidad, nosotros como miembros, hermanos, tenemos, hermanos, la responsabilidad de sujetarse. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay que sujetarse a los ancianos o al liderazgo en las iglesias? Porque ellos, hermanos, velan por el bienestar de las almas. Y hay un texto, hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Es algo interesante, hermano, este versículo. Porque en sí, hermanos, Hebreos 13, 17, ahí la palabra pastor, hermanos, la palabra de ese liderazgo correcto es liderazgo, no pastores. Y el versículo dice, obedecer, en realidad debe decir el versículo, obedecer a vuestros líderes y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Por qué hay que sujetarse al liderazgo en las iglesias? Por el trabajo que ellos hacen. ¿Por qué, hermanos? Como miembros tenemos que reconocer que el predicador, el que sale a evangelizar, el que guía a las iglesias, hermanos, él está llevando sobre sus hombros, hermanos, sobre sus lomos, la responsabilidad de llevar prácticamente a un grupo de hermanos hasta el cielo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, nosotros como miembros tenemos que reconocer la obra de liderazgo, ya sean líderes, hermanos, que están puestos por necesidad, o refiriéndose a los ancianos, hermanos, debemos de reconocer su labor, su trabajo. Y reconocer, hermanos, el labor de su predicador, el labor del hermano que está frente a su iglesia, hermano, no significa solamente aceptar si el hermano X, el hermano Y predica. Reconocer su labor, hermano, significa de vez en cuando, hermanos, cómprele un lapicero a su predicador. Anime a su predicador, a su líder, a su anciano, por el trabajo. Hermanos, si nosotros viéramos el trabajo de un líder, muchas veces los líderes de las iglesias tienen que aguantar hambre, tienen que aguantar desvelo, tienen que pasar muchas cosas, mientras que a veces los miembros estamos en nuestras camas, acostados y descansados. Muchas veces los predicadores, hermanos, se tienen que desvelar para prepararles un sermón. Su responsabilidad, hermano, sujetarse a las decisiones del liderazgo. Y debemos, hermanos, comprender dos cosas importantes, que criticando al liderazgo no se ayuda a la iglesia local. Muchos miembros dentro de la iglesia, hermanos, muchas veces ven los problemas, ven las deficiencias en el liderazgo, pero no pasa ahí. Si usted como miembro ve una deficiencia en el liderazgo, por favor, aporte soluciones. Aporte soluciones. Solamente con criticar, hermano, y señalar, no se aporta nada bueno. Sujeción
al liderazgo. Somos una familia, hermano. Somos una familia. El trabajo grande que hace el liderazgo, hermanos, conlleva una responsabilidad. Los ancianos son responsables de velar, de enseñar, de instruirlos, de cuidarlos, de protegerlo a usted como miembro. Esa es una de las responsabilidades. Pero usted como miembro, hermano, también tiene responsabilidad hacia su liderazgo. Hermanos, por favor, no esperemos encontrar ancianos, líderes perfectos. ¿Por qué? Porque los ancianos y los líderes también son humanos y van a cometer errores. Pero si nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos una familia, usted como miembro se va a sujetar y si mira una falta o una falla, usted va a señalar, pero usted va a aportar, soluciones. Hermanos, eso de la obediencia o la sujeción hacia el liderazgo no es cosa que al líder o al predicador se le haya ocurrido. Es algo, hermanos, que está en las escrituras. Número 3, hermano. ¿Cuál es su responsabilidad como miembro de la iglesia? Escucha, hermano, participación conjunta en el trabajo de la iglesia local. Hermanos, en todas las iglesias locales se oye, es que solo el hermano X quiere hacer las cosas, es que solamente el hermano Y quiere hacer las cosas. Hermano, y efectivamente así sucede. Pero no saben por qué sucede eso. Porque a veces las personas que se dan cuenta en ese detalle no participan en una forma conjunta en el trabajo. Tito 3, 1 y 2 dice que nosotros debemos estar listos para toda buena obra. Cada uno, hermanos, de nosotros, cada uno de nosotros puede pensar cuántos años tiene en estar en el cuerpo de Cristo. Y de hecho, hermanos, cada uno de nosotros debería sacar una estadística, hacer un examen, una prueba de cómo ha sido el trabajo de cada uno de nosotros dentro de la iglesia en el pasado y cómo está haciendo el trabajo de la iglesia en el presente. Pero esa evaluación no quiere decir, yo voy a ver cómo el hermano va a hacer. No, hermano, nosotros tenemos que hacer como nosotros individualmente, cómo hermanos estamos participando en el conjunto unido con los hermanos, con los otros santos en el trabajo en la iglesia local. ¿Por qué? Porque los ancianos son responsables, porque los miembros son responsables y por lo tanto yo soy responsable de eso. Hermano, dice que cada coyuntura, cada ligamento se suple, se complementa uno con otro. Y porque dice, hermano, todo árbol se conoce por su fruto. Cada hombre, cada mujer tiene que hacer lo que le corresponde hacer según, hermanos, según el talento que Dios le ha dado. Su responsabilidad es ponerlo a funcionar. Lógicamente, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo ya vamos a encontrar a hermanos avanzados en edad de que ellos ya no, hermanos, ya no, sus capacidades físicas ya no le dan, porque su tiempo tal vez ya pasó. Pero es triste y lamentable que en muchas iglesias, hermano, los jóvenes son los que no hacen, mientras que las personas mayores es lo que hacen. Cada uno de nosotros, hermanos, debe probar el propio trabajo que se hace. El que la iglesia sea construida, edificada, fortalecida, hermanos, comienza con el individuo. Comienza con el miembro.
Hermano, yo esta vez, y escuchen este ejemplo que les pongo. Esta vez que a mí me habían dicho 3 médicos y yo me asusté mucho que me iban a amputar una pierna. Yo me asusté. Porque la falta de un miembro en mi cuerpo, hermanos, me iba a causar grandes problemas en mi vida. Hermanos, y debemos de tomar en cuenta, hermanos, que cuando dentro de la iglesia de Cristo hay miembros que no participan en el trabajo conjunto del trabajo de la iglesia, hermanos, esos miembros causan problemas, causan problemas. Y el hecho, hermanos, la siguiente cuestión, la preservación de la unidad, paz y armonía del cuerpo de Cristo. Hermanos, saben ustedes de que la iglesia fue perseguida en el primer siglo, pero la persecución de la iglesia no causó que las iglesias se dividieran. Al contrario, dicen que todos los que iban huyendo iban predicando y la iglesia, hermanos, se expandió. El evangelio tuvo una expansión tremenda por la predicación. Las cosas de afuera, la persecución no causó, hermanos, problemas dentro de la iglesia. Lo que causó problemas, hermanos, fueron, valga la repetición, fueron los problemas dentro de la iglesia. Jesucristo dijo, ningún reino dividido puede prevalecer. Hermanos, cuando en la iglesia no hay unidad, pues va a haber división. Cuando en la iglesia no hay paz, van a haber conflictos. Cuando en la iglesia no hay armonía, todos van a querer hacer lo que bien les parece. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los corintios, ¿verdad? Ninguna división hay en vosotros. ¿Y por qué Pablo, hermanos, el Espíritu Santo le escribe a los corintios eso? Porque ese era un problema, hermanos, que había en la iglesia de Corintios. Uno decía decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Hermanos, ya había una división. Dijo Pablo también a los efesios, el Señor ha llamado a tener solamente una fe, un espíritu, un bautismo. No debe haber ninguna desobediencia. Y en contrario, hermano, en contrario a los problemas de la iglesia, hermanos, todos nos deberíamos preocupar los unos por los otros. Y por eso Pablo también, hermanos, escribe. Miren, hermanos, dice, ustedes fíjense en los que causan divisiones entre vosotros. Hermanos, el que no suma, divide o resta. Y saben, hermanos, que Satanás es el peor matemático que hay. Porque Satanás no puede sumar. Satanás no puede multiplicar. Satanás lo único que puede hacer es dividir. Y Pablo o el Espíritu Santo, hermanos, nos invita a que los miembros luchemos por esta responsabilidad en ser solícitos. La palabra solícitos, hermanos, significa estar dispuesto, estar deseosos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, cuando vemos, hermanos, las bendiciones para nosotros son muchas. Estar en el cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros, hermanos, nos traemos a nuestra mente la responsabilidad, hermanos, tenemos en nuestras manos una papa caliente. Porque como miembros, hermanos, ¿cómo está nuestra participación en el trabajo? No, hermanos, sí, que no sé qué, que no sé, no puedo, no. El Señor ha dado talentos a todos. ¿Cómo, hermanos, está en nosotros como miembros? Y cuando digo miembros, hermanos, eso incluye a hombres y mujeres en preservar la unidad, la paz y la armonía. ¿Por qué están, hermanos, por qué es tan necesario estas 3 cuestiones? Porque siempre van a haber personas que van a querer hacer problemas dentro de la iglesia. Siempre. Siempre.
Todos, hermanos, deberíamos marchar como ese dibujito, para los que están viendo, lo pueden ver. Manos unidas. Yo les invito a que agarren un pedazo de cáñamo o hilo o una pita y la rompan. La agarren de los extremos a extremos y la estiren. Se va a romper. Agarren esa misma pita y doblen a las dos en dos y la estiran para que se va a romper. Es posible que se vaya a romper, pero va a costar más. Dóblenla en tres, hermanos, y ya no se va a romper. Hermanos, en la unidad está la fuerza. Y nosotros somos responsables de preservar esto. Otra cosa, hermano. Su responsabilidad como miembro de la Iglesia de Cristo se debe enfocar en preservar, hermanos, y mantener la pureza de la iglesia. Cristo murió para establecer su pureza y debemos nosotros, hermanos, luchar por mantenerla. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y lo que leíamos en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, Jesucristo vendrá por una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Fruto ha de ser llevado, hermano. La iglesia tiene una misión que cumplir. Las almas han de ser salvas. Las almas han de ser salvas. Unidos con Cristo para que podamos llevar fruto. Los pámpanos que no llevan fruto serán cortados. Y llevando fruto, hermanos, nosotros vamos a ser discípulos de Dios, de Cristo, que hagan su voluntad. ¿Qué responsabilidades, hermanos, tengo como Cristo? Con Cristo y su iglesia. ¿Qué responsabilidades tengo yo como miembro del cuerpo de Cristo? Hermano, obedecer los siguientes textos que dicen unos y otros. Su responsabilidad de amar, de ser afectuosos, de amonestar, de saludar, de preocuparse, de servir, de no irritar, de no envidiar, de sobrellevar las cargas de unos con los otros, de soportar, de perdonar, de no murmurar y de no quejarse. Esos, hermanos, eso son responsabilidades de que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos. Disfrutamos las bendiciones de Dios, queremos la salvación, queremos de ir a estar con el Señor ahí en el cielo cuando Él venga, nos levante y toda la cuestión. Pero ser cristianos mientras estamos en este mundo, hermanos, conlleva muchos factores, muchas cosas que son ingredientes en nuestra vida. Hermanos, luchemos por la unidad. Y todo eso, hermano, algo bien importante, todas las responsabilidades que tenemos como cristianos comienza con apartarnos del mundo y ser personas, hermanos, que estén en santidad, que luchen por la santidad, que trabajen en conjunto con los ancianos, con los líderes y con los demás miembros, que comprendamos, hermanos, que al final de cosas, al final de las cosas, quiero decir, o al final de todo, Dios no me va a juzgar a mí, hermano, si soy líder o soy anciano. Dios me va a juzgar a mí, hermano, y a todos, según qué clase de miembro he sido en el cuerpo de Cristo. Con eso no estoy diciendo que los hermanos no luchen por ser líderes o luchen ser cristianos, ancianos, diáconos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que al final de todo, hermano,
Dios me va a pedir cuentas acerca de cómo llevé a cabo la responsabilidad de ser miembro del cuerpo de Cristo. Los líderes, hermanos, una iglesia con ancianos va a tener responsabilidad. Con liderazgo provisional va a ser responsable, sí va a ser responsable. Los que están al frente predicando, evangelizando, van a ser responsables, sí, hermanos, pero como miembros no miremos solo la responsabilidad de los predicadores. Ahora analicemos y evaluemos nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, con eso, hermanos, yo termino esta intervención acerca de las responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermano.